la tarde soleada en el remoto lago de Men parecía sacada de una postal. El cielo azul claro se extendía sin fin, y una suave brisa movía las hojas de los árboles que rodeaban el lugar. Jack, Sarah, Mac y Emily, amigos de la infancia, estaban radiantes, listos para reencontrarse y revivir los viejos tiempos. El coche se detuvo en la orilla del lago, y la emoción era palpable. Jack, el más extrovertido del grupo, saltó del coche con una amplia sonrisa. «Finalmente, estamos de vuelta, este lugar no ha cambiado nada», exclamó, respirando hondo el aire fresco impregnado de pino. A solo unos metros adelante, el agua del lago reflejaba el sol, creando un espectáculo de luces que danzaban en la superficie. Sarah, siempre la más sensible del grupo, miró a su alrededor y sintió una leve inquietud. «Es hermoso, pero, no sé, hay algo diferente aquí», murmuró, pero su voz se perdió en el entusiasmo de sus amigos. «Vamos a montar el campamento antes que nada», sugirió Mac, ya sacando las mochilas del coche. «Traje el mejor cebo del mercado, vamos a pescar un pez enorme». Emily, que siempre tuvo una naturaleza optimista, asintió. «Y luego, podemos hacer una gran parrillada por la noche, esto va a ser increíble». Sonrió, imaginando los momentos divertidos que tendrían. Mientras comenzaban a organizar las cosas, Jack y Mac se dirigieron rápidamente al agua. «Miren esto, agua cristalina», gritó Jack, lanzando una piedra que se desintegró en varias ondas. Sarah y Emily rieron, pero la primera aún sentía un frío en el estómago que no podía explicar. El lugar era bonito, pero había algo en la atmósfera que parecía observarlos. «Sarah, ven aquí, el agua está genial», dijo Mac, llamándola. Ella dudó, pero finalmente decidió unirse a ellos, tratando de alejar la extraña sensación. «Antes de continuar, nos gustaría pedirles un favor. Si están disfrutando de este video y quieren ver más contenido como este, no olviden hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderá ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo nos ayuda a traer el mejor contenido posible». Continuando. Después de armar las tiendas y organizar los equipos de pesca, Sarah decidió explorar la orilla del lago. Mientras caminaba, sus ojos se fijaron en una vieja canoa encallada en la arena. El casco, desgastado y cubierto de musgo, parecía haber estado allí por años, olvidado por el tiempo. Chicos, miren esto», gritó Sarah, agitando la mano para llamar a sus amigos. «Vamos a usar esta canoa». «¿Canoa? ¿Estás loca?». Mac dudó, su voz cargada de cautela. «¿Has oído las historias sobre este lago? Dicen que mucha gente ha desaparecido aquí». «Vamos, Mac. No vas a creer en esas tonterías, ¿verdad?», replicó Jack, riendo de la preocupación de su amigo. «Es solo una canoa, vamos a divertirnos». Emily, con un brillo en los ojos, se unió a Jack. «Sí, vamos a explorar, puede ser una aventura». Mac puso los ojos en blanco. «Aventura o no, no quiero ser la próxima víctima de una historia de terror». «Deja de ser miedoso, Mac, es solo una canoa. Y si algo pasa, estaremos juntos, vamos», insistió Sarah, ya acercándose a la canoa. El tono de su voz dejaba claro que no aceptaría un no como respuesta. A regañadientes, Mac se unió a ellos, y pronto estaban todos en la canoa, remando lentamente lejos de la costa. El agua estaba tranquila, y la luz del sol reflejaba en sus rostros. La sensación de libertad los envolvía, pero a medida que se alejaban, Sarah no podía evitar sentir que algo no estaba bien. El ambiente a su alrededor parecía cambiar. Los árboles se volvían más densos a lo lejos, y el canto de los pájaros se desvanecía gradualmente. «Miren, qué hermoso», exclamó Emily, mirando el paisaje que se extendía a su alrededor. «Este lugar es perfecto». Pero, a medida que continuaban remando, nubes oscuras comenzaron a formarse en el cielo, como si algo se estuviera acercando. Jack miró hacia arriba, notando el cambio repentino. «Oye, ¿qué está pasando? No vi esto venir, ¿volvemos a la orilla?» «Calma. Solo unos minutos más. Quiero pescar un pez», dijo Sarah, determinada a no dejar que el cambio del tiempo afectara su diversión.
Mike, sin embargo, estaba inquieto. ¿Está segura de que esto es una buena idea? Miren cómo las nubes se están acumulando rápidamente. No me gusta esto. Las risas y la emoción comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una leve incomodidad. Jack intentó aliviar la tensión. Son solo unas nubes, amigos, ¿qué puede salir mal? Pero mientras remaban, un ruido inesperado resonó bajo el agua, un sonido profundo y resonante, como un rugido distante. El grupo se detuvo, sus rostros mirándose unos a otros, la adrenalina comenzando a subir. ¿Qué fue eso?, preguntó Sarah, su voz temblando ligeramente. Debe ser solo un pez grande, relájense, respondió Jack, forzando una sonrisa. Pero los ojos de Mac estaban muy abiertos, y miró el agua con desconfianza. Volvamos, por favor. Esto no está bien. Solo unos minutos más, tenemos que pescar un pez, insistió Sarah, pero la expresión de Mac era seria. No me gusta esto, en serio, volvamos ahora. La atmósfera estaba pesada, y la tensión crecía. Estaban lejos de la costa, y la sensación de estar en un lugar desconocido comenzó a apretar sus corazones. El cielo ahora estaba cubierto, y una brisa fría comenzó a soplar sobre el agua, formando pequeñas olas. El grupo comenzó a remar de regreso, pero la sensación de que algo los observaba no desaparecía. ¿Escucharon eso de nuevo?, preguntó Emily, mirando nerviosamente a su alrededor. El ruido, ahora más fuerte, parecía resonar bajo la superficie, como si algo se estuviera moviendo en las profundidades del lago. Pero, nuevamente, intentaron ignorarlo, creyendo que era solo su imaginación. Vamos, amigos. Solo estamos exagerando. Es un lago, y estamos aquí para divertirnos, dijo Jack, tratando de mantener alta la moral del grupo. Pero, en el fondo, también se sentía un poco inquieto. Continuaron remando, pero la atmósfera que antes era de diversión y camaradería ahora estaba cargada de aprensión. Lo que debería haber sido un día de pesca relajante rápidamente se transformó en una pesadilla silenciosa, y la alegría de estar juntos se vio opacada por la sombra creciente que parecía cernirse sobre ellos. El lago, con sus aguas oscuras y misteriosas, guardaba secretos que apenas comenzaban a revelarse, dejando a los amigos sin saber que el verdadero terror apenas estaba comenzando. La tarde se arrastraba lentamente, y la luz del sol comenzaba a transformarse en un tono dorado, reflejándose en la superficie tranquila del lago. Jack, Sarah, Mac y Emily estaban de vuelta en la orilla, cada uno sosteniendo una caña de pescar, pero la animación inicial se había disipado. La frustración de no poder atrapar nada era palpable en el aire. Emily, mirando el agua que lentamente se oscurecía más, dijo, «Creo que este lago no es muy generoso hoy, ¿eh?» «Quizás este lago tenga sus propios secretos», respondió Mac con una sonrisa nerviosa, tratando de romper la tensión. «¿Quién sabe si está escondiendo algún monstruo allá abajo?» El grupo se rió, pero la risa sonó nerviosa, como si cada uno estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que solo estaban allí por diversión. Fue entonces cuando Emily, con un brillo de travesura en los ojos, decidió romper el silencio y comenzó a contar una historia que había oído de su abuelo. ¿Han oído hablar del monstruo del lago perdido? Dicen que es una criatura que vive en las profundidades de este lago, atrayendo a los pescadores hacia sus aguas con promesas de grandes peces, pero cuando menos lo esperas, te jala hacia abajo y nunca más te suelta. La expresión de Jack se iluminó. Y luego te conviertes en parte del lago, ¿cierto? Como un anzuelo en la caja de alguien. Sarah, con una mirada escéptica, rodó los ojos, pero no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. «Ah, no nos dejemos llevar por esas historias de pescador», dijo Sarah, tratando de mantener la lógica en medio de la tensión. «Es solo un lago, gente. Y solo porque no estamos atrapando nada, no significa que vamos a ser devorados por monstruos. Quizás deberíamos intentar pescar en otro lugar», sugirió Mac, mirando hacia el horizonte donde las nubes comenzaban a agruparse. «Creo que algo está cambiando en el clima». La preocupación en su voz era difícil de ignorar. «Hagámoslo. Terminemos con esta pesca y volvamos a la canoa», decidió Jack, levantándose y comenzando a recoger sus cosas. Pero antes de que pudieran moverse,
un grito distante cortó el aire, haciendo que todos se detuvieran instantáneamente. El sonido era agudo y desesperado, como si alguien estuviera en problemas. ¿Fue eso lo que escuché? ¿Qué fue eso?, preguntó Amelie, su voz temblorosa. Parece que alguien necesita ayuda. Puede ser solo un animal, trató de minimizar la situación Sarah, pero su mirada traicionaba su miedo. O tal vez es un pescador que tuvo un accidente. Jack, siempre el más valiente del grupo, insistió. Necesitamos ir a verificar. ¿Y si realmente es alguien que necesita ayuda? Miró a sus amigos, que dudaron, pero eventualmente acordaron seguirlo. Con el corazón acelerado, se movieron hacia el origen del grito, que parecía resonar entre los árboles. El bosque a su alrededor estaba envuelto en sombras, y la luz del día comenzaba a desaparecer rápidamente. El camino se volvía más estrecho, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. ¿Ustedes están escuchando eso?, preguntó Mike, deteniéndose un momento para escuchar. Había un sonido extraño, casi como un lamento bajo, que parecía mezclarse con el murmullo de las hojas. ¿Qué es eso? Puede ser solo el viento, dijo Sarah, pero su voz estaba cargada de incertidumbre. Sigamos. Estamos casi allí. Finalmente, llegaron a una clara más amplia. Lo que encontraron allí los dejó paralizados. En el suelo, había una caña de pescar rota, y alrededor de ella, marcas profundas en la tierra, como si algo hubiera sido arrastrado lejos. Pero lo que más llamó su atención fue la sombra que se movía rápidamente entre los árboles, como un susurro que se escabullía bajo la luz tenue. ¿Vieron eso?, susurró Amelie, agarrando el brazo de Jack. Creo que hay algo allí. Volvamos, exclamó Mac, el pánico comenzando a apoderarse de su voz. Puede ser peligroso. Pero antes de que pudieran moverse, la sombra se agitó una vez más, y el grupo, tomado por el miedo, comenzó a retroceder lentamente. El corazón de cada uno latía acelerado, y la sensación de que estaban siendo observados era innegable. Necesitamos ir ahora, instó Jack, acercando a Amelie mientras miraba cautelosamente hacia la oscuridad. En el profundo silencio del bosque, los sonidos de la naturaleza parecían haber disminuido, como si el mundo a su alrededor estuviera conteniendo la respiración. Tan pronto como se dieron vuelta para correr de regreso, un sonido estruendoso resonó detrás de ellos, haciendo que todos se detuvieran en su camino, el miedo congelando sus cuerpos. ¿Qué fue eso?, preguntó Sarah, su voz casi un susurro. Vamos. Ahora, gritó Jack, y todos corrieron, los pies golpeando el suelo cubierto de hojas y ramas secas. El sonido de algo siguiéndolos parecía acercarse, y la adrenalina hizo que sus corazones se dispararan. Al llegar al campamento, la fogata ya comenzaba a apagarse, y la oscuridad los envolvió por completo. Se lanzaron alrededor de las llamas, tratando de recuperar el aliento y el valor. Lo que sea que estuviera en el bosque, no querían encontrarse con eso nuevamente. Necesitamos calmarnos, dijo Amelie, tratando de hacer que la situación no pareciera tan desesperada. Solo fue una sombra, puede haber sido un animal. Un animal no hace ese tipo de ruido, contraargumentó Mac, su rostro pálido bajo la luz de la fogata. Necesitamos estar juntos. Lo que sea que esté allá afuera, está cerca. Sarah miró a sus amigos, su mirada reflejando preocupación. Mantengámonos cerca de la fogata. Mañana por la mañana, nos iremos. No quiero quedarme aquí más tiempo. Y así, mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, la tensión crecía entre ellos. Las risas y las historias de antes se habían transformado en susurros nerviosos, y la oscuridad parecía profundizarse, absorbiendo no solo la luz de la fogata, sino también la esperanza que aún quedaba. La tensión flotaba en el aire mientras el grupo regresaba al campamento. El crepitar de la fogata parecía más un susurro nervioso, reflejando el clima pesado que envolvía a Jack, Sarah, Mac y Amelie. Jack, con el rostro marcado por la inquietud, miraba a los otros, buscando cualquier señal de alivio. Pero la expresión de cada uno era un espejo de su propia aprensión. Emily, tratando de romper el silencio opresivo, comenzó a hablar, aunque sus palabras temblaban. Vamos, chicos.
Necesitamos relajarnos. Solo fue un grito, nada más. Puede haber sido un animal o, no sé, una persona perdida, dijo, forzando una sonrisa que no convenció a nadie. Vamos a pescar de nuevo. La canoa fue divertida, ¿no? ¿Divertida? ¿Quieres decir aterradora?, intervino Mac, su voz cargada de sarcasmo. ¿Volvamos a la canoa en medio de esta oscuridad? De ninguna manera. Pero si nos quedamos aquí parados, vamos a volvernos locos. Necesitamos distraernos, insistió Amelie, la frustración comenzando a asomarse en su voz. Amelie, no entiendes. Algo estaba ahí afuera, y no era normal, intervino Sarah, su voz temblando. Esa sombra, todavía siento un escalofrío al pensar en ella. Deberíamos quedarnos aquí, cerca de la fogata. ¿Y qué va a cambiar eso? Si algo nos quiere, nos encontrará aquí o allá. No podemos vivir con miedo, dijo Jack, su determinación resonando en el aire. Vamos a pescar de noche. La adrenalina nos ayudará a olvidar. El miedo solo nos consumirá. Dudosos, los amigos acordaron darle otra oportunidad a la canoa. Se levantaron, recogieron sus cosas y, con linternas en mano, siguieron hacia la orilla del lago, donde la canoa los esperaba, balanceándose suavemente en las oscuras aguas. La atmósfera a su alrededor parecía más pesada, como si el propio lago estuviera conteniendo la respiración. ¿Realmente crees que es una buena idea, Jack?, preguntó Sarah, con un toque de duda en su voz. Necesitamos hacerlo. Vamos, respondió Jack, tratando de transmitir confianza. Tan pronto como entraron en la canoa, las aguas se agitaron levemente, como si el lago estuviera respondiendo a su decisión. A medida que remaban, nubes oscuras comenzaron a acumularse en el cielo. El viento, que antes era suave, ahora se convertía en un susurro insistente. Mike miró hacia arriba, un mal presagio brotando en su estómago. Esto no se ve bien, chicos. Vamos a volver, sugirió, mirando ansiosamente las nubes que se acercaban. ¿Estamos bien? Solo un poco de viento. Vamos a pescar, por favor, insistió Jack, pero su optimismo comenzaba a desvanecerse. Mientras la canoa se alejaba de la orilla, un ruido profundo y resonante ecoó bajo el agua. Era como si el lago se quejara, un sonido que hacía que los pelos del brazo de todos se erizaran. Jack dejó de remar, y el grupo permaneció en silencio, escuchando el sonido que parecía intensificarse. ¿Ustedes escucharon eso?, preguntó Amelie, la voz casi un susurro. Es solo, el lago. No se preocupen, dijo Jack, pero su expresión mostraba que él también comenzaba a dudar. Sin embargo, la tensión estaba a punto de intensificarse. Apenas pararon de remar, una tormenta comenzó a formarse rápidamente. Relámpagos rasgaban los cielos, iluminando el agua en destellos intensos. Y en uno de esos destellos, algo se movió bajo la superficie, algo grande y oscuro, casi como una sombra que flotaba entre las olas. Jack, ¿qué es eso?, gritó Sarah, aterrorizada, señalando hacia el agua. Yo, no sé, respondió Jack, el pánico comenzando a apoderarse de él. La canoa se balanceaba violentamente mientras el viento se intensificaba. El miedo invadió al grupo, y todos intentaron sostenerse del borde de la canoa. Necesitamos volver, ahora, gritó Mac, el desespero evidente en su voz. Pero antes de que pudieran hacer algo, un trueno retumbó, y la canoa se volcó. El agua helada los envolvió, y todos gritaron mientras se debatían, tratando de mantenerse a flote. El lago, que antes parecía un refugio, ahora se convertía en un enemigo mortal. Jack, ¿dónde estás?, gritó Amelie, su voz mezclada con el caos y el terror. Estoy aquí, respondió Jack, pero su voz sonaba distante, como si lo estuvieran arrastrando lejos. El miedo se apoderó del grupo mientras luchaban contra las olas. Ayuda, Jack, gritó Sarah, pero el agua estaba demasiado agitada. En medio del pánico, algo arrastró a Jack hacia abajo, hacia las profundidades oscuras del lago. Sus gritos fueron ahogados por el agua y el rugido de la tormenta. Jack, gritaron Mac y Amelie al unísono, pero ya era demasiado tarde. La desesperación invadió al grupo, y comenzaron a nadar en direcciones diferentes,
tratando de encontrar a Jack o alejarse de aquello que los había atacado. «Vuelvan, vuelvan», gritó Amelie, su voz resonando en el caos. «Necesitamos encontrar a Jack». Pero el agua parecía viva, y cada movimiento de ellos era dificultado. Mientras luchaban, sombras se movían bajo la superficie, y la sensación de que estaban siendo observados se intensificó. El lago, antes un lugar de ocio, ahora se transformaba en un abismo de pesadillas. La tormenta rugía, y relámpagos iluminaban la oscuridad, revelando la canoa destrozada y la superficie agitada del lago. Intentaron nadar hacia la orilla, pero la corriente era fuerte, y el agua parecía absorber sus esfuerzos. El pánico se mezclaba con la impotencia mientras llamaban a Jack, pero sus voces eran tragadas por la tormenta. «Necesitamos salir de aquí», gritó finalmente Mac, su voz cargada de desesperación. «Rápido». «Voy a buscar a Jack», respondió Amelie, decidida a no dejar atrás a su amigo, pero Mac la agarró. «Ya se fue, necesitamos salvarnos primero». Estaba en pánico, y la expresión de Amelie era un reflejo de eso. El grupo estaba siendo puesto a prueba en niveles que jamás imaginaron. Mientras luchaban, relámpagos más intensos iluminaban el lago, y la figura que se había movido bajo el agua ahora parecía más nítida, como si los estuviera observando, esperando. El miedo era palpable, y la sensación de que algo los acechaba era insoportable. «No podemos separarnos, vamos juntos», gritó Sarah, pero su voz estaba casi perdida en el rugido de la tormenta. El grupo se aglutinó, nadando desesperadamente hacia la orilla, pero la oscuridad y la agitación del agua hacían que la tarea fuera casi imposible. En un último esfuerzo, Jack emergió del fondo, arrastrado hacia arriba por algo invisible. Estaba pálido, los ojos desorbitados de terror, y antes de que pudiera gritar, fue nuevamente arrastrado hacia abajo. La desesperación invadió al grupo, y la realidad de lo que estaba sucediendo comenzó a establecerse. Estaban en una lucha contra fuerzas que no comprendían, y el lago no era solo un cuerpo de agua, sino un guardián de secretos oscuros. «Jack», gritó Amelie, pero el agua tragó su llamado. Lo que quiera que estuviera en el fondo había mostrado su poder, y la esperanza de rescatar al amigo se estaba desvaneciendo rápidamente. Estaban a punto de descubrir que el verdadero terror no residía solo en la oscuridad del lago, sino en las profundidades de sus propias almas, mientras luchaban contra un destino que ahora parecía inevitable. La oscuridad envolvió el campamento como un manto pesado, y el viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo una sensación de inquietud. Jack, Sarah, Mac y Amelie estaban reunidos alrededor de la fogata, pero el calor de las llamas no podía disipar el frío que se había instalado en sus corazones. La desaparición de Jack aún flotaba sobre ellos como una sombra amenazante. Después de la tormenta que casi los había engullido, la idea de esperar hasta el amanecer parecía cada vez más insoportable. «Necesitamos hacer algo», dijo Mac, rompiendo el tenso silencio. Su tono de voz estaba cargado de desesperación. «No podemos simplemente quedarnos aquí y esperar a que algo peor suceda». «¿Y qué sugieres?», replicó Sarah, con una mirada que mezclaba miedo y cansancio. «La policía no llegará aquí hasta mañana. No tenemos señal de celular, y si Jack realmente está en peligro, entonces necesitamos ir a la canoa y ver si encontramos alguna pista», intervino Amelie, su voz temblando ligeramente. El deseo de actuar era fuerte, pero la idea de regresar a ese lago, ahora tan amenazador, hacía que su estómago se retorciera. «Estás loca», exclamó Mac, sacudiendo la cabeza. «Acabamos de casi morir allí, ¿qué más necesitamos para darnos cuenta de que este lugar está maldito?» La discusión aumentó de tono, y en medio del tumulto, la fogata crepitaba, iluminando los rostros tensos de los amigos. Las sombras danzaban a su alrededor, como si el propio lago se estuviera divirtiendo con su desesperación. Amelie respiró hondo, tratando de reunir valor. «No me quedaré aquí sin hacer nada. Jack es nuestro amigo», dijo ella, su determinación creciendo. «Si él está ahí afuera, necesitamos encontrarlo. No podemos abandonarlo». «¿Y si vamos y no regresamos?», murmuró Sarah, con los ojos desorbitados. «Este lugar no es seguro». La verdad es que todos sentían la presión de lo desconocido.
El lago, que antes era un lugar de diversión y risas, ahora se había convertido en un abismo de terror. Era como si el agua misma estuviera viva, observándolos, esperando el momento adecuado para atacar. La vacilación pesaba en el aire, pero la idea de dejar a Jack atrás era insoportable. Si vamos, necesitamos ir juntos. Nadie se separa, decidió Mac, a regañadientes. Miró a cada uno de ellos, buscando una chispa de confianza que parecía haberse apagado. Usaremos linternas y mantendremos los ojos abiertos. Y si escuchamos cualquier cosa, huimos, completó Sarah, tragándose la ansiedad. El miedo estaba presente, pero la lealtad a la amistad era más fuerte. Con linternas en mano, el grupo se levantó, el crepitar de la fogata convirtiéndose en un eco distante. Caminaron hacia la canoa, el sonido de sus pasos hundiéndose en el follaje seco resonando en la quietud de la noche. Al acercarse a la orilla, la luna iluminaba la superficie del lago, creando un espectáculo de reflejos que parecían bailar como almas perdidas. «Mirad», dijo Amelie, señalando hacia la canoa que aún estaba amarrada. «Quizás encontremos algo allí». Pero mientras se acercaban, un escalofrío recorrió la espina de todos. La canoa parecía diferente. Donde antes estaba tranquila, ahora se movía levemente, como si alguien estuviera a bordo. El grupo dudó, el miedo instalándose como una densa niebla. «¿Hay alguien ahí?», llamó Mac, su voz resonando en el aire pesado. No hubo respuesta, solo el suave sonido del agua agitándose. La canoa continuó moviéndose, y la tensión aumentó. «Debemos verificar», susurró Sarah, pero su voz estaba entrecortada. La valentía se estaba desvaneciendo rápidamente. El grupo intercambió miradas nerviosas, cada uno sopesando lo que podría suceder si decidían acercarse aún más. «Si Jack está aquí, necesitamos saber», dijo Amelie, con una mirada decidida. Comenzó a moverse en dirección a la canoa, y los demás la siguieron, aún reacios. Al llegar a la orilla del agua, Amelie extendió la mano y tocó la canoa, sintiendo la madera fría bajo sus dedos. Luego, al mirar más de cerca, algo llamó su atención. Había marcas en el lateral de la canoa, rasguños que parecían recientes, como si algo hubiera intentado salir o entrar. «Esto no parece correcto», dijo Mac, su voz casi un susurro. «Deberíamos volver». «No podemos darnos el lujo de volver sin saber», insistió Amelie. «Jack puede estar en verdadero peligro». Al escuchar esto, Sarah respiró hondo y tomó valor. «Está bien, vamos a echar un vistazo dentro». Juntos. Los cuatro se acercaron a la canoa, y uno a uno, comenzaron a subir. La canoa se balanceó bajo su peso, pero lograron mantener el equilibrio. Al mirar dentro, la luz de la linterna iluminó el espacio vacío, pero pronto algo atrapó la atención de Amelie. En el fondo de la canoa, había un objeto cubierto por un paño. «Oye, ¿qué es esto?», preguntó Sarah, inclinándose para mirar más de cerca. Mientras Amelie tiraba del paño, una sensación de terror se apoderó del grupo. ¿Qué estaba escondido allí? El paño se apartó, revelando una caña de pescar rota, la misma que habían encontrado en la claridad. El corazón de Amelie se disparó. «Esto es de Jack», gritó, levantando la caña como si fuera una señal. «Necesitamos irnos», exclamó Mac, su voz temblando. «Esto no es bueno». Pero antes de que pudieran reaccionar, un ruido proveniente del agua los hizo congelarse. Era un susurro, casi inaudible, pero lo suficientemente claro para que todos pudieran escuchar. El sonido parecía llamar sus nombres, arrastrando los ecos de Jack por la brisa nocturna. «Amelie. Sarah». «Mac», murmuraba la voz, una mezcla de dolor y desesperación. «¿Quién está ahí?», gritó Sarah, su corazón disparándose. «¿Quién es?». La respuesta fue un silencio ensordecedor, y el agua comenzó a agitarse de manera extraña, como si algo estuviera agitando bajo la superficie. El grupo se miró, el miedo ahora manifestándose en cada expresión. La atmósfera estaba cargada de tensión, y la canoa se balanceaba peligrosamente. «Volvamos a la orilla», ordenó Mac, tirando de Amelie hacia atrás. «Ahora». Sin embargo, la canoa comenzó a moverse sola, deslizándose lentamente hacia lejos de la costa.
El pánico se apoderó de ellos mientras intentaban sostenerse, pero la fuerza del agua parecía más fuerte que cualquiera de ellos. No, no, vuelvan, gritó Emily, luchando por mantener el equilibrio. Jack, ¿dónde estás? Pero la única respuesta fue el susurro creciente, ahora más alto, más insistente, llenando el aire con un sentimiento de desesperación. Era como si el lago los estuviera convocando, atrayéndolos hacia un destino desconocido. Y así, entre las llamas del miedo y la oscuridad del lago, los amigos se encontraron en un punto muerto, sin saber qué traería el amanecer o si realmente llegaría. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave naranja que contrastaba con la oscuridad de la noche anterior. La atmósfera estaba cargada de un silencio tenso, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Jack, Sarah, Mac y Emily estaban sentados alrededor de la fogata, sus rostros iluminados por las llamas danzantes, mientras trataban de procesar la serie de eventos extraños y aterradores que habían vivido. La tensión palpable entre ellos era casi insoportable. Mac fue el primero en romper el silencio. Se levantó, estirándose y luego acercándose al lugar donde la fogata aún humeaba. Necesitamos recoger nuestras cosas y volver a casa. Esto no parece correcto, dijo, su voz temblando. Emily asintió, pero Sarah parecía dudosa. Calma, Mac. El sol ya está saliendo. Tratemos de mantener la calma y organizar todo antes de irnos, sugirió Sarah, tratando de calmar los ánimos. Pero, en su corazón, también sentía un presentimiento creciente. Algo estaba mal, y lo sabía. Mientras trabajaban, Emily notó algo peculiar al lado de la fogata. Una caja de madera, aparentemente vieja y cubierta de suciedad, estaba apoyada contra un árbol. ¡Ey, miren esto!, gritó, atrayendo la atención de los demás. Con una mirada curiosa, Max se acercó. ¿Qué es esto? ¿Alguien la dejó aquí? Veamos, dijo Mac, inclinándose para abrir la caja. La levantó con cuidado, y el chirrido de la madera parecía resonar por el bosque silencioso. Al abrir la tapa, los cuatro se quedaron en shock. Dentro de la caja había una colección de carnadas extrañas, pero lo que más llamó la atención fueron los objetos personales que estaban mezclados con ellas, un reloj de pulsera roto, una pulsera de cuero y una fotografía desvaída de un grupo de amigos sonrientes, todos con expresiones felices. Estos son los pertenencias de Jack, exclamó Sarah, su voz casi un susurro. El corazón de todos se disparó. Cada uno de los artículos parecía más que solo objetos perdidos, eran fragmentos de vidas que habían sido interrumpidas. ¿Qué significa esto?, preguntó Mac, la preocupación evidente en su voz. Tal vez sean cosas de personas que desaparecieron aquí. ¿Qué está pasando en este lago? Emily estaba ahora pálida, sus ojos abiertos mientras miraba a los demás. Necesitamos irnos, ahora. La urgencia en su voz parecía contagiar a todos allí. No podemos irnos sin Jack, respondió Sarah, su determinación creciendo. Él aún puede estar ahí afuera. Necesitamos buscarlo. La atmósfera cambiaba nuevamente, los ánimos comenzando a inflamarse. Estás loca, mira esto. Mac gesticuló hacia la caja, su frustración desbordándose. Estamos lidiando con algo que no entendemos. El lago no es seguro. No podemos simplemente entrar de nuevo. ¿Tienes miedo, Mac? ¿Eso es lo que estás diciendo? Sarah replicó, su tono incisivo. Jack es nuestro amigo, él nos necesita. La discusión comenzó a escalar, las voces elevándose mientras cada uno expresaba sus preocupaciones y miedos. Emily intentaba intervenir, pero sus palabras se perdían fácilmente en medio del caos emocional. Todos estamos asustados, pero eso no cambia el hecho de que Jack puede estar en peligro, gritó Mac, su cara roja de frustración. ¿Y si somos los próximos? ¿Qué pasa si esta caja es una advertencia? Necesitamos salir de aquí. ¿Están actuando como si ya hubiéramos perdido a Jack? Sarah disparó, su voz llena de emoción. No sabemos qué le pasó. No podemos rendirnos con él así. La tensión en el aire era palpable, como un hilo a punto de romperse. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que volvamos a la canoa y busquemos a Jack en el lago?
Después de lo que pasó, ese lugar es una trampa. Mike estaba exasperado, y la rabia en su tono era innegable. Yo, no sé. Sarah dudó, su confianza comenzando a vacilar. Pero quedarnos aquí no es una opción. El grupo se quedó en silencio, el peso de las palabras de Sarah flotando sobre ellos como una sombra opresiva. Emily, dándose cuenta de la gravedad de la situación, decidió intentar apaciguar los ánimos. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo para pensar. Necesitamos calmarnos y hacer un plan. No podemos actuar de manera precipitada. Pero sus palabras parecían no tener efecto, y la tensión continuaba creciendo. Mira, no quiero discutir más. Si Jack estaba aquí, necesitamos ir hasta la canoa y buscarlo. Si él aún está vivo, necesitamos encontrarlo, dijo Sarah, su determinación resurgiendo. No voy a dejar que el miedo nos impida hacer lo correcto. Mac respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Y si no regresamos, y si vamos tras él y terminamos siendo nosotros los desaparecidos? El grupo se quedó en silencio nuevamente, la idea de convertirse en parte del misterio del lago flotando en el aire como un espectro. Necesitamos hacer algo, dijo Emily, rompiendo el silencio. Quedarnos parados no va a resolver nada. Necesitamos ir al lago y tratar de encontrar alguna pista. La mirada de determinación en el rostro de Emily hizo que todos reflexionaran. Después de unos momentos de silencio, Jack dijo, «Está bien, vamos. Pero necesitamos ser rápidos y cuidar unos de otros. Si vamos juntos, tenemos más posibilidades». La decisión fue tomada, y el grupo comenzó a arreglar sus cosas rápidamente, preocupaciones y miedos mezclándose con la esperanza de que, al menos, encontrarían a Jack. Mientras caminaban hacia la canoa, el bosque a su alrededor parecía más sombrío, los árboles cerrándose como si estuvieran formando un corredor que los llevaba de regreso a lo que temían. El lago, una superficie de espejos, reflejaba el cielo azul, pero la serenidad era engañosa. ¿Qué realmente les esperaba en las aguas profundas y oscuras? «Vamos con cuidado», susurró Sarah, mientras se acercaban a la canoa, el sonido de sus propias respiraciones resonando en sus oídos. La atmósfera estaba pesada, y el miedo era palpable. Cada paso parecía una lucha contra lo desconocido, pero estaban determinados a enfrentar lo que fuera que los esperaba, incluso si eso significaba enfrentar sus propios demonios. El sol ya estaba bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo, casi como una advertencia sombría de lo que estaba por venir. La discusión entre los amigos estaba en su punto máximo, y la frustración se reflejaba en los rostros de cada uno. Sarah, con la voz temblando, intentaba expresar sus miedos. «Necesitamos irnos. Este lugar no es seguro», exclamó, gesticulando con las manos. Mike, por otro lado, estaba decidido a enfrentar la situación. «No podemos simplemente huir. Jack puede estar todavía ahí afuera, necesitamos encontrarlo», gritó, la rabia transpareciendo en cada palabra. La tensión en el aire era palpable, como si el propio lago estuviera absorbiendo sus emociones, esperando pacientemente por un momento propicio para actuar. Emily, con los ojos muy abiertos, miraba de uno a otro, sintiendo que la situación estaba a punto de volverse aún más aterradora. De repente, un estruendo resonó en el bosque, como si un trueno se hubiera desgarrado del cielo. El grupo se detuvo, congelado, mientras la tierra bajo sus pies parecía temblar. El agua del lago comenzó a burbujear, levantando burbujas y creando olas que chocaban contra la orilla. Un frío en la columna recorrió a todos, y el aire se volvió denso, como si un peso invisible se hubiera instalado sobre ellos. «Miren», gritó Emily, apuntando con un dedo tembloroso. La superficie del lago comenzó a agitarse de forma frenética, y una sombra grotesca empezó a emerger de las profundidades, como si el propio lago estuviera vomitando algo horrendo. La criatura que se reveló era una fusión grotesca de todas las personas desaparecidas, una amalgama de rostros distorsionados y cuerpos retorcidos, con los ojos vacíos y una expresión de dolor eterna. Y entre ellos, estaba Jack, o lo que quedaba de él. «Jack», gritó Sarah, con los ojos llenos de lágrimas. Pero la criatura solo avanzó, arrastrándose por el agua,
cada movimiento generando un sonido gorgoteante que resonaba como un lamento de las almas perdidas. El pánico se apoderó del grupo, y comenzaron a retroceder lentamente, sin saber a dónde ir. «Tenemos que salir de aquí», gritó Mac, su voz cargada de desesperación. Pero, a medida que intentaban correr, el agua a su alrededor comenzó a agitarse aún más, como si el lago estuviera vivo, arrastrándolos de regreso. Era como si una fuerza invisible los estuviera cercando, cortando sus rutas de escape. Intentaron, pero la criatura era más rápida, avanzando hacia ellos con un movimiento que mezclaba lo grotesco y lo aterrador. «No. Regresen», gritó Amelie, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido ensordecedor de la criatura acercándose. Las lágrimas corrían por los rostros de los amigos, mientras la realidad del horror se volvía cada vez más clara. Estaban rodeados, sin esperanza de escapar, y la criatura parecía alimentarse de su miedo. «No puedo. No puedo», gritó Sarah, su voz quebrándose bajo la presión del terror. Las imágenes de Jack, su amigo de la infancia, ahora distorsionado y atrapado en esa forma horrenda, estaban grabadas en su mente. La criatura se acercó aún más, sus brazos largos y retorcidos extendiéndose hacia ellos, como si quisiera abrazarlos en un abrazo mortal. «Vayan. Yo me encargo de esto», gritó Mac, decidiendo hacer un último esfuerzo para intentar distraer a la criatura. Empujó a Amelie y Sarah hacia el bosque, mientras se ponía entre ellas y la criatura. «Vayan. No puedo dejar que esto termine así», gritó, pero sus palabras parecían resonar en vano. Con un rugido ensordecedor, la criatura avanzó, y Mac fue tragado por las aguas turbulentas, como si el lago lo estuviera devorando vivo. «Mac», gritó Sarah, pero era demasiado tarde. La criatura se volvió hacia ellas, y la mirada de los rostros distorsionados que la componían parecía penetrar en sus almas, una combinación de tristeza y rabia que desafiaba la lógica. No era solo un monstruo, era un reflejo de todas las vidas que habían sido perdidas, un símbolo de lo que le había sucedido a aquellos que ignoraron las advertencias y se aventuraron en el lago. Amelie agarró el brazo de Sarah, tirando de ella hacia el bosque. «Necesitamos irnos ahora», susurró, la adrenalina corriendo por sus venas. Corrieron, sintiendo el agua salpicando a su alrededor mientras la criatura se debatía detrás de ellas, pero a cada paso que daban, sentían que la fuerza del lago estaba tratando de arrastrarlas hacia abajo. «¿Por qué no nos fuimos antes?», lamentó Sarah, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Deberíamos haber escuchado las advertencias. No podemos pensar en eso ahora». «Necesitamos encontrar una manera de salir de aquí», respondió Amelie, con la voz firme, aunque los miedos la consumían por dentro. Se alejaron cada vez más de la orilla del lago, pero tan pronto como miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que la criatura se había detenido. No la seguía. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a regresar al agua, como si estuviera reabsorbiéndose en el lago, llevándose consigo los rostros distorsionados y el eco de sus lamentos. «No, esto no puede estar pasando», murmuró Sarah, mientras se dejaba caer al suelo, la realización de lo que estaban enfrentando comenzando a hundirse. El lago, que antes parecía solo un lugar de diversión y aventura, ahora era una tumba para aquellos que habían sido tragados por él. «Necesitamos contarle esto a alguien», dijo Amelie, aún respirando pesadamente. «Necesitamos hacer que la gente sepa lo que pasó aquí». Pero mientras hablaban, la calma superficial del lago regresó, como si nada hubiera sucedido. El sol se ponía, y la oscuridad comenzaba a apoderarse del ambiente. Sabían que, incluso si lograban escapar, la memoria de lo que sucedió las atormentaría para siempre. Lo que era un simple viaje de pesca se había transformado en una pesadilla que nunca olvidarían. Con el corazón pesado, se levantaron y comenzaron a caminar hacia el sendero que las llevaría lejos de aquel lugar. Cada paso les recordaba las voces que habían silenciado, las vidas que se habían perdido y la advertencia que ignoraron. El lago, en su calma engañosa, aguardaba pacientemente la próxima aventura, listo para atraer más almas inocentes hacia sus profundos misterios. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un like, un comentario y compartirlo con tus amigos. Tu comentario es esencial para el crecimiento del canal. Y mira este video que aparece en la pantalla. Hasta luego.